Ese recorrido sacerdotal se impregnó desde el primer día en una labor social y humanitaria ejemplar, ejemplar para con los demás. Extraordinaria y ejemplar, porque yo recuerdo una tarde lloviendo a chuzos por la plaza de San Andrés y le vimos salir de un callejoncito que había, creo que es la calle Santa Rosa, más o menos, donde estaba lo que desemboca exactamente en la plaza de San Andrés. Y mi hermano le paró y le dijo: pero don José, ¿dónde va a esta hora? Dice: a ver, los enfermos no tienen hora para estar malos, ni para tener necesidades. Llovía y iba camino de su casa cuando vivían en San Pedro. Y eso era un día, otro y otro y otro. Subían las escaleras que yo no sé si a veces estaban peor que el que iban a visitar. Pero hasta el final dieron testimonio de lo que eran. Sí, la han dejado. Yo me encontré en esta parroquia que ellos habían puesto en marcha, ya venía de antes de ello, pero que ellos habían apoyado y favorecido la labor de Cáritas parroquial en este barrio, preocupados por los pobres, y escuchaban a la gente, sus necesidades, y gestionaban el solucionar los problemas de la gente. Don Fernando era el párroco y era el que más entregado y cercano estaba al barrio en ese sentido, ¿no?, de trabajar por los demás, siempre con la colaboración de los seglares, con su querida Paquita, que era la directora de nuestra Cáritas parroquial, y el equipo que tenía Paquita, de la Cookie, de Lola, esas tres y otras más que se fueron agregando. El hecho es que don Fernando, como párroco, fue un hombre preocupado por el barrio, conociendo a la gente y entregado al servicio de los pobres. ¿Sí? Bueno, yo destacaría la labor social. Yo los conocí a él de pequeñito, entonces ellos allí fomentaron mucho en la parroquia de Las Viñas el movimiento caritativo, puesto que, en fin, Cáritas le dio un cierto auge. Después, bueno, allí en Las Viñas, don Fernando, fundó la Legión de María, también, que eran jóvenes, chavalas jóvenes, que también se dedicaban a su labor de caridad por la feligresía. Y en su labor pastoral, pues mucho. Él era muy mariano, muy amante a la Virgen, y allí, pues, con la hermandad de Las Viñas, fue, un gran artífice, fue el que la sacó prácticamente fuera. Bueno, yo, don José y don Fernando lo conocí hace, pues, posiblemente 40 años, porque mi hija entró en el Colegio del Perpetuo Socorro, del cual eran ellos los sacerdotes, y mi hija todavía la huella del sacerdocio que ejerció dentro del colegio la tiene. Y yo me siento orgulloso de que mi hija estuviera allí y que haya tenido esa creencia que tiene a consecuencia de lo que le dio. Eso, extrapolado a la parroquia, extrapolado al diario de Jerez, la labor que hizo fue muy grande, grandísima. Yo creo que las personas que hemos conocido a don José y a don Fernando nos acordaremos de ellos toda la vida. Porque la labor de don Fernando y don José fue tan extensa en ese aspecto que no nos podríamos centrar en un lugar concreto ni una labor concreta, ¿no?, sino que él estuvo, por ejemplo, la época que estuvo en Las Viñas, allí hizo una labor bastante encomiable, ¿no? El tiempo que estuvo en San Pedro ya le cogió el final de su apostolado, ¿no? Y luego estuvo en San Juan de Ávila, pero toda esa labor, pues claro, queda un poco desperdigada, ¿no? Él
no se ha centrado en un sitio concreto. Pero la verdad es que sí, que te debería de recordar tanto a don José, que hay que recordar que don José fue el primer deán que hubo de la catedral, una vez que ya se hizo catedral, y luego la labor tan importante que hizo en el aspecto musical, ¿no? Que él era canónigo de música de la catedral. Pues son aspectos que hoy en día pues, han quedado un poco perdidos y que en algún sitio, en algún momento, deberían de recordarse por esa labor tan entregada, que además lo hizo hasta el final de sus días. O sea, él no quería jubilarse, sino hasta murió con las botas puestas, porque hasta el final aquí ya le daba hasta unos mareos cuando daba misa y eso, porque es que ya no podía, ¿no? Y sin embargo, él no quiso nunca renunciar a su labor como sacerdote y al pastoreo ese que él llevaba siempre a gala, ¿no? Ellos reestructuraron, refundaron aquí en la parroquia lo que es Cáritas, confiando en personas de su círculo, personas vinculadas a la parroquia. Apoyó bastante a esas personas que trabajaban en pro del necesitado de la feligresía y evidentemente, como he dicho antes, ellos llegaban aquí ya un poco como un lugar un poco de retiro, ¿no? Ellos habían estado en parroquia y en colegios y en lugares donde su físico se lo permitía, su facultad de física se lo permitían, pero ya llegan aquí buscando un cierto respiro, un terminar ya de su vida sacerdotal, como así los hechos lo demostraron, ¿no? Ellos fallecieron pues en activo, ellos fallecieron casi estando en la parroquia. Yo recuerdo como don Fernando en los últimos días se tenía que agarrar ya al altar cuando estaba celebrando porque los mareos eran constantes, persistentes, le faltaba vida, pero ellos no dejaban de estar ahí celebrando la Eucaristía todos los días de la semana, ¿no? Evidentemente su labor fue más caritativa y religiosa que social. Ellos además mantuvieron su vivienda familiar de toda la vida en la calle Méndez Núñez, como capellanes antiguos de la Hermanita de los Pobres. Ellos acudían aquí a primera hora de la tarde, hacían su labor en el archivo parroquial, celebraban su Eucaristía, lo que hubiera previsto, y después al atardecer, a las 7:30, a las 8, ellos regresaban ya a su casa, que por la edad evidentemente necesitaban retirarse temprano, ¿no? Otro de los pilares fundamentales en esta familia cristiana fue la hermana de nuestros protagonistas, Sor Carmen Rueda, una persona que por siempre será recordada y que contaba con la admiración de muchísimos jerezanos. Sor Carmen, tengo muchísimas vivencias, tengo muchas porque primero, ya le digo, fuimos un año juntas en el noviciado y después he estado con ella y sobre todo ya en los últimos años que ella también, pues he convivido con ella, también otra alma de Dios, otra enamorada de su vocación y de sus hermanos, a sus hermanos que no se los tocara nadie y ella los sacrificios que ha hecho por llevar adelante su labor educativa, su entrega en el instituto y a la vez atender a sus hermanos, a nosotras nos admiraba. Porque yo he sido delegado diocesano para los religiosos y las religiosas, entonces tuve que tratar con las salesianas también, ¿no? Y naturalmente con Carmen, que antes de irse a Sevilla estaba aquí. Yo iba a su colegio a decir misa con las niñas y los niños del colegio, cuando ella estaba en la salesiana aquí en el colegio, ¿no? En fin, en Monte Alto, es que se llama, ¿no? Sí, el colegio. Pues, y Carmen la he tratado y a través de sus hermanos mucho, bastante. Y ya después cuando don José dejó de ser el capellán de la Hermanita de los Pobres, yo me relacionaba con ellos porque vivían cerca de la Hermanita de los Pobres, en la calle lateral, y entonces su hermana que los atendía también yo la conocía y la trataba, y yo aprecié mucho a Carmen, sí. Hombre, la Carmen era una persona igual que ellos,
entregada por completo a todo el público, a todo el mundo. Precisamente el día que nosotros llegamos a Jerez, que fue el 16 de julio del 56, ella estaba destinada aquí, en la calle Pedro Alonso, en el Colegio de las Salesianas, una que se decidía por todo el mundo. Luego después, ya cuando mis padres murieron y mis hermanos seguían allí en la casa, ella era la que los cuidaba, y ella era la que estaba pendiente de ellos siempre, de todas las cosas y de todo lo que le hacía falta, y hasta que murieron estuvo asistiéndolo. Sin faltarle el respeto, porque es cariño, me sale del alma la palabra, la tenía, digamos que archivada, vivaracha, inquieta, no paraba, muy familiar, siempre ocupada en algo, siempre a mi madre la adoraba y le decía unos piropos que yo decía, pero bueno, ¿cómo te salen todos tan seguidos? Si yo es mi madre y a veces tengo que pensarlo. Era con mucho temperamento, que yo creo que eso no está reñido con lo demás, pero muy familiar y muy humana. Era religiosa, pero no tenía los pies en el suelo. Tenía los pies en el suelo. Para nosotros un cariño, la teníamos muy a mano porque vivíamos muy cerca de donde ella estaba, del colegio de Monte Alto. Entonces ha sido un trato siempre muy directo. Ahí paró el reloj. Sor Carmen, para nosotros, para toda la familia, pero vamos, yo me voy a centrar en mí, ¿no? Para mí no era una cuñada, era una hermana y grande, porque yo no he visto personas más abnegadas y más queriendo a su familia, con ese carisma tan grande que tenía, tan a gala de ser salesiana, cómo compaginaba su vida en su colegio, en sus clases de música, en todo lo relacionado con el colegio, cómo lo compaginaba con la familia. Su madre murió y 23 años estuvo cuidando a sus hermanos, sin descuidar para nada lo que era su ministerio. Y con toda la familia, y con los niños, y con los cumpleaños, y con los exámenes, y con todo. Bueno, fue, yo qué sé, fue una persona tan trabajadora, yo no sé de dónde sacaba la fuerza. Era una persona que, bueno, nunca estaba cansada, se privaba de muchísimas cosas por estar atendiendo a los hermanos, a los curas, a todo, porque yo qué sé, para mí Sor Carmen fue un personaje grande. La devoción a María Santísima de la Concepción Coronada por parte de los hermanos José y Fernando Rueda era infinita. Fueron ellos los que la llevaron a los altares en su propia parroquia. La coronaron parroquialmente y se marcharon con la satisfacción de verla precisamente coronada, pero como ellos siempre soñaron, de manera canónica. Sí, pasan a la historia porque abren la puerta para que entre en casa pues una imagen que llevaba un cierto tiempo queriendo entrar. Ellos la coronan parroquialmente y bueno, ahora está coronada ya canónicamente, y la Virgen de la Concepción pues tenía un tirón inmenso para ellos. No faltaban ningún año ni al besamanos de la Virgen ni al besapié evidentemente del Cristo. Y también el haber sido yo párroco en Las Viñas también me ha servido para unirme más, aunque la amistad con ellos, especialmente con Fernando, era una amistad que, bueno, que surgía del hecho de dos sacerdotes normales que trabajaban y que se movían y que nos servían a todos pues de acicate pues para repetir. Es el amor a la Virgen de la Concepción, y como me cuentan, pues el día que entraron en la parroquia los hermanos Rueda, pues principalmente don Fernando se enamoró de la Virgen. Entraron los dos casi paralelamente en la parroquia, porque la Virgen en su devenir, los comienzos, pues entraron casi de la mano los dos, y él no paraba de colmarla de cultos y de todo lo que podía hacerle en honor a la Virgen, porque
ese amor a la Virgen pues le duró todos aquellos años que estuvo en las viñas y muchos años después se veía y se notaba ese amor que seguía teniéndole a la Virgen, ¿no? En muchos detalles. Pues porque ellos han sido siempre muy marianos. Ellos, todas las vírgenes que haya, las conocían. Fernando incluso llegó a hacer una letanía del Rosario con vírgenes, con nombres de vírgenes nada más. No me acuerdo ahora mismo exactamente las que eran, pero era una cantidad grandísima. Eran estudiosos de la Virgen María y el tanto era lo que la quería, que incluso llegó a coronar parroquialmente, porque eso no lo puede hacer. Luego se hizo canónicamente en el año 2004, pero él la coronó en el año 68 parroquialmente a la Virgen de la Concepción. Con los anteriores párrocos pues había dispar opinión en que la Virgen tuviera que estar en la parroquia, pero don Fernando el mismo día que llegó le habilitó un altar para ella. Y desde aquel día pues hasta el año 2004, que nuestra titular fue coronada, pues como detalle último, él fue el donante particular más importante que tuvo la coronación canónica. Además, en sus días ya enfermo en aquel año 2004, pues estuvo presente en toda la coronación, incluso en la procesión, que llegó el recorrido, por lo físico le permitió llegar hasta el Carmen, y ya el obispo le ordenó que abandonara la procesión por estado de salud. Y él, no contento, en vez de irse a su casa, se vino a San Pedro a recibirla. Todo eso ha sido muchísimos años de no saber qué hacer para ponerla en el mejor sitio que se merece la Madre de Dios, ¿no? Y bueno, pues detalles como de don José, tocarle el órgano cada Viernes Santo cuando llegaba a la catedral, o en el caso de don Fernando, pues hacerle innumerables cosas, como me cuentan que un quinario de 40 días le hacía, la nombró reina de la Cruz de Mayo y la sacó a mitad del barrio a que el barrio le diera culto en una festividad tan populosa como una Cruz de Mayo, o bueno, infinidad de cosas para que la Virgen, que aunque él acabó llevándola al sagrario, al sitio más importante de la parroquia, pero él, por ejemplo, fue el promotor de la coronación parroquial que en 1969, autorizó Monseñor Ciralda, que fue la única coronación parroquial que se ha celebrado hasta el día de hoy en Jerez de la Frontera. Sí, precisamente cuando inauguran el salón de junta de la hermandad, se lo dedican a nombre de mi hermano Fernando, que está escrito en la puerta del salón, y entonces nos invitaron a nosotros para que asistiéramos a la inauguración. Y entonces yo aproveché la ocasión, cuando ya terminó la inauguración, de decirle allí a la hermandad, delante de todo el mundo, que la ilusión de nosotros sería que en las viñas, que hubiera alguna calle, algún rincón o algo que se dedicara al sacerdote de Fernando Rueda. Entonces el hermano mayor me dijo en aquel momento, dice, pues nada, nosotros recogemos el testigo de lo que tú estás diciendo y haremos las gestiones oportunas. Yo sé que se están haciendo las gestiones y es cuestión de esperar. Don Fernando, especialmente, que era el párroco, y don José era el vicario parroquial, o sea que la relación la tuve más directamente con don Fernando, que era director espiritual de la hermandad. Y él era una persona eminentemente mariana, muy mariana. Él tenía un eslogan que decía a Dios por María, y eso lo llevaba él a gala. Y efectivamente, porque la hermandad nuestra es una hermandad muy mariana, en la cual la Virgen es el centro de todo, y por lo tanto, él nada más que llegó aquí a la parroquia, pues le dio un altar a la Virgen dentro de la parroquia, que la Virgen estaba en la parte de la entrada, de la capillita esa de la entrada a la iglesia, y él pues puso a la Virgen en el altar del sagrario. O sea, él se volcaba. Después instauró aquí la Archicofradía del Sagrado Corazón, también por su devoción a la Virgen. O sea, él es una persona eminentemente mariana y se notó en los años que tuvo de director espiritual esa inquietud que él tenía hacia el culto a la Virgen y la devoción a la Virgen. Los compromisos sociales, humanitarios, parroquiales fueron fundamentales en la vida de nuestros protagonistas. Unos compromisos que se extendían por toda la diócesis jerezana en muy diversas facetas. Que se le ha notado en toda su historia como curas de esta diócesis, su entrega ha sido constante, ¿no?
Nosotros hemos querido que esa historia quedara, que perdurara, ¿no? De hecho, don Fernando es mayordomo honorario de la hermandad y así consta en las paredes de la hermandad. Y además nosotros por allá, por el 2006, cuando entramos esta última Junta de Gobierno, quisimos que tuviera un salón dedicado, el salón de actos de la hermandad está dedicado a don Fernando, con una foto en una placa donde se ve el momento de quizás más culmen que comentaba antes de la coronación parroquial, el momento del coronarla. Hemos querido que quede allí perdurado y evidentemente su mano se ha notado a nosotros en lo que repercute a las viñas por la historia de la historia, ¿no? Don Fernando y don José Rueda fueron unos sacerdotes muy comprometidos. O sea, ellos tenían el sentido de la responsabilidad muy aferrado, ¿no? Y eran unas personas muy serviciales. Aquello que se le pedía normalmente nunca decían que no, ¿no? Yo recuerdo los años que estuve aquí de párroco, como yo no vivía aquí en la parroquia, pues cada vez que surgía algo de algún feligreo o algo, se le llamaba, de momento venían con su coche, o sea que eran personas muy serviciales y con un sentido de responsabilidad muy grande, con la parroquia y con la diócesis en general, teniendo en cuenta de que él fue notario de la diócesis, de que llevaba el boletín del diocesano, o sea que ejercía varios cargos. Él estaba también de canónigo penitenciario en la catedral, o sea que los cargos de párroco que ejerció Santo San Juan de Ávila, como en Las Viñas, como aquí en San Pedro, o sea que todo era un ejemplo de ese servicio que tenía tan arraigado dentro a favor de la Iglesia, ¿no?